primer lugar, yo quería darles las gracias a los participantes en esta mesa redonda porque, bueno, son tres grandes profesionales. Estoy encantado de que estén aquí y, bueno, ellos son los protagonistas. Es que hemos estructurado esta mesa redonda de modo que vamos a lanzar una serie de cuestiones y la idea es que ellos, con sus visiones diferentes, nos den, no sé, nos den su idea, su perspectiva. Entonces, sin más, empiezo. Cuando hablamos de servicios prestados por los archivos y de acceso a la información, inmediatamente la mente de muchos se posiciona en la visión patrimonial. Los archivos se dedican a guardar la documentación histórica. En este sentido, hace unos días, en una conferencia que hubo también en la jornada de archivos universitarios, el profesor Bonalzazo hablaba de que habían hecho una encuesta entre los estudiantes de Ciencias de la Información y el resultado había sido que la visión de los archivos de los estudiantes de primer curso, incluso de segundo curso, era que veían a los archivos como polvorientos, casposos. Siendo esto de la visión histórica y esto un hecho, aunque no del todo cierto, es la visión. ¿Cómo lo podemos cambiar esto? ¿Empiezas tú, Blanca? Sí. Bueno, hola, buenos días. Cuando planteaste este tema, yo lo primero que pensé es como me alegro que me hagas esta pregunta, porque es una lucha que yo creo que desde los profesionales de la gestión documental llevamos tiempo con ello y efectivamente el archivo como algo histórico es algo que es real, es fantástico, tiene una gran función social, pero no es la principal, no es la principal. Creo que también, no sé qué pensáis el resto, es un tema estructural. En el momento en que dependemos en general de cultura, ya te da una idea, un poco de esa idea inocente, inocua, en la que el archivo se va a ver quiénes eran mis antepasados, mientras que a día de hoy el archivo tiene que ser una fuente de transparencia, de buena gestión administrativa, tiene que ser garante de derechos, tiene que ser, o sea, no puede ser neutra. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, complementando la intención de hacerlo respecto a lo que dice Blanca, lo primero que se me ocurre es, igual es una mala entrada y a contrapelo, ¿no? El hablar un poco del prejuicio, porque al fin y al cabo, quien habla de que es un lugar polvoriento y oscuro, habla con el desconocimiento. Yo recuerdo, y hablo de memoria, que en el anuario de estadísticas culturales, que se publica con carácter bianual, el penúltimo anuario hablaba que era un 3,8% de las personas que en algún momento de su vida habían ido a un archivo. Y en los últimos era un 4%. Bueno, no hablaré de tendencia al alza porque sería falso y sería excesivamente optimista, pero sí me sirve para corroborar que cualquier opinión respecto a esta pregunta es respecto del prejuicio que no de la presencia. Entonces, es preocupante la percepción, pero es una percepción basada en prejuicio. Entonces, me gustaría en todo caso mejorar el indicador de presencia en archivos y a partir de ahí empezar a preguntar. Igual el profesor antes de preguntar eso tenía que haber preguntado ¿cuántos de ustedes han estado en un archivo? Pero ya es un fallo de base. Efectivamente, efectivamente. Si no nos conocen efectivamente. Y nos ven como nos pintan en las películas y en la literatura, que ese es el perfil. Cuando yo era más jovencita, me acuerdo que por no explicar que era archivera, que nadie sabía muy bien qué significaba aquello, decía lo de documentalista que parecía que vestía más. La gente tampoco tiene ni idea muy bien en qué consiste una cosa u otra, pero... Solo si quieres. Vamos a ver si estamos totalmente de acuerdo, pero también es cierto que quizás nosotros no hemos... Vamos a ver, o no hemos explicado a la sociedad en realidad qué es lo que hacemos. Esa es mi opinión. O sea, ha llovido mucho, creo que los archivos no se corresponden hoy, por muy que todavía hay archivos desordenados, eso está claro, pero esa visión no se corresponde con la realidad de manera general. Creo que eso ya está más que claro, pero también pienso que nosotros como profesionales no hemos sabido explicarnos sobre todo ahora, de qué es lo que hacemos. Yo por eso agradezco también el estar aquí, la verdad que agradezco, me parece un foro importante. Vale, gracias. Yo creo que entonces la siguiente pregunta tampoco va a ser cómoda. A ver,
Estamos a finales de 2021 ya, casi en diciembre. Se supone que, bueno, ya nadie se cree que no hay expedientes que no hayan tenido que llegar al archivo, ¿no? Electrónico único, nuestros archivos electrónicos únicos. Y sin embargo, pues todavía estamos aquí. Muchas de nuestras instituciones no han recibido nada, por unas circunstancias o por otras. ¿Qué está pasando entonces, Ricard? Bueno, aquí igual sí que la respuesta continúa siendo negativa desde el conocimiento, que no del prejuicio. ¿Y por qué? Pues igual explicar las partes que hemos mejorado. Por ejemplo, hemos mejorado en la participación desde el diseño. Por ejemplo, ya podemos incluir metadatos de gestión desde el diseño de los procedimientos, pero estamos en la parte inicial del ciclo vital. Pero es cierto que hay como gestionada, yo creo, bastante consolidadamente la parte inicial. Se nos ha dado un producto final que está por ver cómo funciona, porque en el tránsito es en lo que de momento estamos ausentes, yo creo que como comunidad archivística. Se nos ha dado un archivo único, como ahí tenéis donde guardar vuestras cosas, pero se han olvidado que el tránsito para que esas cosas lleguen tiene que ser una serie de requisitos funcionales, un seguimiento de preservación digital. Y en ese tránsito es donde está ese magma que todavía no ha sido ingresado en los archivos. No está perdido, están los sistemas de gestión, veremos cómo van a ingresar y cuándo van a hacerlo, por lo tanto no tengo miedo que se hayan perdido, pero están en tránsito. Están en tránsito de llegar en algún momento, esperemos que optimistamente, a ese archivo definitivo. Por polemizar, eso es cierto. Estamos avanzando mucho en ese sentido, pero cuando la implantación del archivo electrónico único lleva posponiéndose año tras año, pues me parece que es un poco como lo planteaba Valentín. O sea, nos lo sabemos, está en la normativa, claramente hay una voluntad política y social que empuja en ese sentido, pero vamos muy tarde y muy mal. Yo puedo decir sin rubor, porque tengo el permiso del subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid, que a día de hoy en la Comunidad de Madrid, en el archivo regional, que es el archivo al que llegan todos los procedimientos administrativos, todavía no hemos tenido una transferencia de ningún documento electrónico. Estamos trabajando en ello, tenemos mesas de trabajo, o sea, estamos en ello, tienes razón, pero vamos tarde. Sí que pongo en valor lo que dices, que a mí es lo que me gusta, por ejemplo, del Real Decreto 203, que se contempla el archivo, que es nuestra guerra también, desde el inicio. O sea, no puedes esperar ir totalmente aparte y luego que eso se transfiera de una manera adecuada. Entonces, por eso también me gusta lo de archivo y gestión documental, que da una idea más de movimiento. Otra vez me toca. Para que pongas Bueno, la guía. claro, vamos a ver, ustedes vienen de otro tipo de archivos, de otro tipo de organizaciones. En la administración local creo que andamos un poquito más avanzados. Yo no voy a hablar ahora de lo que yo he hecho, Esa sensación tengo yo también, ni de mi organización ni nada, pero sí es cierto que creo que esto se está posponiendo más de la cuenta por cuestiones organizativas que nada tienen que ver ni con la complejidad, ni con el modelo, porque tenemos las herramientas, tenemos los esquemas, tenemos ya modelos implantados, bueno, que puede ser el que a ti te sirva o puede ser que no. ¿Y por qué se está posponiendo más de la cuenta? Yo, sinceramente, desde la administración local lo que veo prácticamente son más criterios políticos, criterios de desconocimiento. Prometí que no iba a hablar de mí, pero lo tengo que decir. O sea, nosotros implantamos el archivo electrónico único en el año 2015. Nosotros estamos haciendo transferencias del año 2016. Nosotros tenemos 6.200 habitantes. Si nosotros podemos hacerlo, lo puede hacer cualquiera. A lo mejor al revés. A lo mejor cuanto más pequeño, más acometible. Es más sencillo. Es más sencillo. Eso sí es cierto. Es mucho más sencillo. Pero es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en que al final hay una voluntad. O sea, tiene que haber una voluntad, un empuje y que se tiene que materializar, que implica muchas partes, implica la parte política, implica a los profesionales de la gestión documental, implica al funcionario en general, a la colaboración con las empresas, a la colaboración con los técnicos de la información, etcétera. Hablando de las empresas, sobre todo, nosotros en principio apostamos por no desarrollar nada nosotros, sino basarnos en tampoco contratamos ni compramos ninguna aplicación. Nosotros lo único que contratamos son servicios.
Son servicios en la nube que podrán ser mejor, que podrán ser peor, que no vamos a entrar en esa discusión, pero está claro que hoy por hoy una administración, al menos de lo que yo conozco, que es el ámbito local, o lo hace así o no lo hace. O lo hace así o no lo hace. Ya a nivel del Estado, pues yo no sé cuál es la situación ni cómo estarán. Supongo que habrán, no sé, muchos condicionantes que a la hora de aplicar cualquier tipo de este proyecto puede que frenen, pero en lo que yo conozco, y ahora una pequeña reflexión, sobre todo pensando en esas aplicaciones que ha creado la AGE, yo siempre he sido muy crítico con ese tema. O sea, yo creo que la administración pública no está para eso. La administración pública no tiene que estar gastando ni dinero, ni recursos, ni conocimiento en crear aplicaciones. Desde mi punto de vista, igual seguramente habrá mucha gente que no comparta esta reflexión. Yo no comparto, por ejemplo. Yo no lo comparto. Bueno, yo tengo archivo electrónico único y tú no. Eso también es verdad. La realidad es que... La administración pública no está para eso. Pues yo lo que pienso es que llevamos años, también desde nuestro mundo de los archivos, considerando que la custodia ha de ser pública, ¿vale? Y el servicio ha de ser público, aunque por supuesto te bases en contratos, en empresas, en servicios, por supuesto. Y ahora, con el tema de la administración electrónica, nos estamos exponiendo demasiado. Eso es lo que creo. Estamos dando la llave a... Ya no hablo de servicios concretos que nos den servicio a las instituciones. Hablo de Microsoft, ¿vale? O de el equivalente. Bueno, en este caso, bueno... Y no es quizá... No quiero profundizar más de la cuenta, pero lo que acabo de decir es que no tiene nada que ver con eso. O sea, no es quizá que hemos hecho un modelo... no digo solo nosotros los archiveros, sino en general, tecnócratas, políticos, hemos hecho un modelo excesivamente complejo. ¿Qué te parece, Pedro? Bueno, en principio nadie dijo que esto iba a ser fácil. Tampoco hay una hoja de ruta definida, o sea... Ya, pero de cara a los ciudadanos, por ejemplo, ¿es un modelo asumible el de la administración electrónica? Es un modelo complicado. También hay que tener en cuenta que nosotros nos basamos, o sea, estamos obligados a cumplir con una legislación. Yo hay cuestiones, creo que ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Bueno, con ustedes también, sobre todo el tema de a veces de las exigencias para presentar una simple solicitud a través de una sede electrónica, de cualquier cosa, que le pone un nivel, por ejemplo, de seguridad alto, que tiene que ser con certificado o no tiene que ser. Quizás ahí nos hemos equivocado un poco, pero también es cierto que nuestra legislación es tremendamente garantista y a nosotros lo que nos toca como profesionales es que se aplique, aunque no nos guste. Pero sí, desde ese punto de vista, en cuanto al desarrollo o en cuanto a nosotros desde nuestra posición profesional, digamos, dar nuestra visión o aportar un modelo para que esto, digamos, se desarrolle con éxito, digo lo mismo. No tenemos un modelo. Mi modelo puede servir para mí, pero no puede servir. Por ejemplo, mira, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tenemos disparidad de criterios, tenemos normativa, más de la cuenta, creo yo. Tenemos normas técnicas, pero claro, las normas técnicas, yo desde mi punto de vista, no sé, ya he sido criticado en muchas ocasiones por eso, pero vamos, que tampoco me importa. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, una cosa es la ley, otra cosa es la norma. Las normas ISO no son palabritas del niño Jesús. Eso no siempre sirve. O sea, o no siempre hay que aplicarla en todo su conjunto porque lo dice la norma ISO. Porque a veces, no se puede. Otras veces se puede, pero tenerla y no tenerla prácticamente en algunos apartados igual pues tampoco te sirve mucho, ¿no? Y nosotros los archiveros somos muy de normatitis, ¿no? Porque somos así. Somos así. No, porque esto tiene que ser de esta norma y tal, ¿no? Por ejemplo, como cuestiones de descripción. No, es que tiene que ser con ISAE. Yo siempre le digo lo mismo. Digo, pero ¿tú te crees que un ciudadano va a estar leyendo una norma ISAE? Una descripción enorme, ¿sabes? Eso no lo lee nadie. No lo lee nadie. Para aprobar la oposición, por lo menos, sí. Tú,
Pero yo como ciudadano veo esto y digo, pero coño, que yo nada más que quiero mi solicitud, que no me cuentes todo esto. Y quiero que me la des. Que no quiero pedírtela, quiero que me la des. Quizás en algunos aspectos tendremos que ir cambiando un poquito la percepción y un poco el modelo. Todos, ¿eh? Ahí sí. no se escapa nadie. Sí, si me permites, igual vale para esto y vale para otras muchas cosas, pero igual es un poco la política del miedo al error. Muchas veces tenemos el miedo de la exposición al error respecto de nuestra propia comunidad porque somos a veces hiperexigentes con los compañeros. Igual deberíamos hacer un convenio en el que todos suscribiéramos que lo importante es la tendencia o el objetivo, que no el tránsito o los hitos erróneos que puedan haber por el camino. Igual por ahí es también por lo cual, de alguna manera, igual estamos parados para ver quién se equivoca menos o cuál no se equivoca para luego copiar ese camino. Entonces, en ese miedo al error yo creo que es una parte de la lentitud en la transición en el tema de la administración electrónica, por lo menos en el ámbito de los archivos. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hay de la interoperabilidad en todo esto? Porque podemos esperar y a ver quién se equivoca, pero al final la interoperabilidad está ahí, ¿no? O debería de estar. Más que está. No, está. Está. El que no interopera es porque no quiere. Está. Bueno, ayer precisamente estuve en una ponencia, no me acuerdo el nombre de la señora, y fui precisamente porque nosotros acabamos de implementar el sistema de envío de expedientes a justicia, de una ponencia muy interesante explicando cómo era el sistema. Y es cierto, o sea, hoy por hoy creo que si una administración o no tiene la capacidad o no lo hace, no es, o sea, me refiero, no es por capacidad técnica. Nosotros, por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, es que no quiero hablar de mí, pero un modelo, un ayuntamiento, 6.200 habitantes, CIA, Apodera, Habilita, SIR, plataforma de intermediación de datos y sistema de envío de expedientes a justicia. Ayuntamiento con 6.200 habitantes, si lo puede hacer cualquiera. Bueno, hablábamos de ayuntamientos pequeños, problemas pequeños, instituciones grandes, problemas más grandes, ¿no? Quizá lo que apuntaba Blanca. Perdona que interrumpa porque quería también participar con el tema de la complejidad. Os cuento también el caso, que es que ha sido muy llamativo. Dentro del grupo de trabajo que tenemos en la Comunidad de Madrid para trabajar, valga la redundancia, con el tema de la administración electrónica y el archivo electrónico, hay subgrupos y hay uno a los que yo pertenezco que lo hemos llamado grupo conceptual, que simplemente es ponernos de acuerdo en los términos, que parece una cosa básica. Y es que ha sido apabullante el resultado de ese trabajo, porque efectivamente te lees la SISO, dice una cosa, te lees la norma, te dice otras cosas, te dice la política de gestión electrónica, te dice otro. Solo aunar esos criterios es complejísimo. Yo ahí quizás nosotros jugamos con ventaja, porque claro, digamos, el grupo de trabajo que nosotros hicimos somos 4 personas. Claro. Quieras o no, yo siempre he achacado todos estos temas quizás a nuestro sistema organizativo dentro de las grandes corporaciones, que yo no las conozco porque nunca he trabajado en una grande corporación, una comunidad autónoma o los archivos estatales, que claro, hay direcciones, subdirecciones, hay que poner a todo el mundo de acuerdo y quizás ahí creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Creo, no lo sé porque no es una realidad que no conozco. Nuestra administración, la local, sobre todo la pequeña, es muchísimo más sencilla. Eso sí es cierto. Jugamos con esa ventaja. Vale. Pero digo yo, si estamos así en España, teniendo en cuenta que digamos, aspiramos a prestar servicios que van más allá de nuestras fronteras. Estamos en un entorno comunitario, donde también tendría que haber una interoperabilidad comunitaria a nivel internacional. Es decir, no podemos quedarnos circunscritos a nuestro ámbito. ¿Cómo se está haciendo esto? Ricard, a lo mejor nos puedes ilustrar más. Bueno, Pedro habla de su experiencia local, Blanca de la comunidad autónoma, de la AGE, del Ministerio de Cultura. Por lo menos la experiencia europea de los archivos nacionales en proyectos transversales. Igual volviendo a la pregunta que hacías tú, ¿no?, de si somos excesivamente complejos, pues el punto de partida que se está tomando es como un documento técnico elaborado por el grupo holandés, y Parlendes
parten del proyecto Duto, que es un proyecto interno holandés, pero que se basa fundamentalmente en unos requisitos funcionales. Es decir, no están hablando de grandes exigencias, sino unos requisitos funcionales que te los lees con tranquilidad y es lo que todos cumplimos en todas nuestras organizaciones. Entonces, el punto de partida yo creo que es menos exigente, pero para encontrar un punto mínimo a partir del cual empezar a entendernos. Yo creo que no debería ser complicado, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que la falta de experiencias de éxito contrastadas, compartidas, es lo que nos impide todavía avanzar en ese sentido, pero no creo que haya. Yo creo que simplemente es una cuestión de tiempo, nada más, no mucho más. Que quiero ser optimista en ese sentido. Y de trabajo, sí, y de claro. compromiso por todas las partes. Claro, y al hilo de lo que decía, que eso sí que es importante destacarlo, el tema de los grupos de trabajo. A veces no se entiende quién no participa y cuando son muy grandes, los grupos de trabajo son erráticos, poco ágiles, porque de un grupo grande 2 trabajan y los otros reflexionan en la reunión, que ese es el problema. Entonces, el tiempo de inversión en reflexión es el que seguramente nos falta a todos. Todos estamos cogidos por la rutina y la gestión diaria, y el tiempo de reflexión yo creo que es algo que echo de menos en nuestras organizaciones. No todos nuestros compañeros tienen ese punto de reflexión y muchas veces cuando nos reunimos es para expresar esa opinión, que no es argumento. Entonces hay que basarnos en argumentos para poder contrastar, si no el problema siempre surge del consenso, porque si es un consenso de opiniones seguramente siempre tomaremos decisiones equivocadas, porque es una opinión sobre el momento, no sobre la reflexión. No sé si te respondió, pero creo que más pero o menos me ha quedado redondo el discurso. Ha quedado redondo. La reflexión sobre la reflexión está muy bien. Bueno, la mesa. Decíamos que la mesa era el potencial del archivo como centro de acceso a la información del sector público, ¿no? Si pensamos en los ciudadanos, en una sociedad en la que lo que demandan es servicios desde móviles inmediatos, sin tener que desplazarse al archivo, aunque estén consultando el archivo, los servicios del archivo, ¿qué se supone que es lo que se espera de nosotros y cómo podemos conseguirlo? Blanca. Lo que se espera de nosotros. Bueno, en el archivo, por ejemplo, tenemos 2 perfiles muy diferenciados. Uno es el investigador, investigadora de toda la vida, ¿vale? El tradicional. Y otro es el usuario que necesita eficacia, rapidez, siempre con prisas, siempre con plazos, etc. Para ese segundo tipo de usuario, lo que espera de nosotros es que seamos Google. Espera que seamos Google. Y me parece una petición legítima, la verdad. O sea, que es verdad que tú tecleas en Google cualquier cosa e inmediatamente tienes toda la información. Es verdad que el archivo tiene otro componente que no estamos acostumbrados, porque la sociedad también va cambiando, que tiene el componente de un documento, o sea, de un dato fiable, de un documento fiable, íntegro, con derechos. O sea, que nosotros, en principio, no suministramos información o solo información, suministramos documentos auténticos. Entonces, es difícil. Y cuando nos piden desde la propia administración a la propia administración, ¿no? O sea, el órgano productor nos pide sus documentos, pues yo también noto eso, porque desde la ciudadanía, por desgracia, como hay tanta distancia con la administración, que ahora hablamos del tema electrónico, que es otro reto más, pero desde el principio el ciudadano no entiende a la administración, no la entiende. O sea, la gente no entiende una notificación, no la entiende. Entonces, dile que se dé de alta en OTE, que tal, o sea, es la muerte, la verdad. Pero desde la propia administración yo también me estoy dando cuenta a lo mejor, no sé, si son generaciones más jóvenes, no sé de dónde viene esta reflexión, pero no tienen noción de lo que implica una petición muchas veces, ¿no? O sea, es como, mándame los planos del teatro del Canal. Es como, vamos a ver, tenemos 100 cajas en plano básico de ejecución, ¿qué quiere? El certificado. Y cree que es darle. Entonces, cuando le explicas, porque, claro, puedes digitalizar todo eso, puedes autenticarlo digitalizado, todo fenomenal. Pero, claro, la cantidad de trabajo, cuando le explicas lo que eso supone, dice, no, mujer, si yo que creí que era darle un botón y darlo. Y es como, pues no, por desgracia, todavía no. Efectivamente, al cabo de los años, no sé si has preguntado por la proyección, al cabo de los años cabe esperar que como lo que vamos a recibir, sobre todo, son documentos electrónicos, pues seamos más Google, vamos a decirlo así. Además de lo que nos dices, claro, no solo eso, sino que estamos en un contexto, que ya lo apuntabas, que
para que una noticia sea interesante tiene que tener un titular destacado, ¿no? Y además está acompañado de un tiempo de lectura. Si ese tiempo de lectura es grande, ya sabemos que hay determinados usuarios, ciudadanos, que no lo van a consultar. Y además lo que decíamos, no nos entienden o no entienden a la administración. En este contexto tenemos que ser menos archiveros de cara al ciudadano. Ricard, ¿qué te parece? Pues mira, respecto de la eficacia comunicativa de los sistemas de información que gestionamos o que en el mejor de los casos podemos diseñar, pues viene al hilo recuperar un artículo que yo siempre tengo presente de Ramón Martín Suquía, de los archivos de Guipúzcoa, que se publicó en 2018 como actas de las jornadas Olga Gallego, que se celebra en La Coruña. Igual es un artículo poco referenciado, pero me parece sumamente interesante porque bueno, a Ramón lo aprecio muchísimo y comparto siempre sus expertas conclusiones. Y ahí nos venía a decir, entre otras muchas cosas, que de entrada los sistemas de información estaban poco testeados respecto de análisis de eficacia en la comunicación, y luego que seguramente pecábamos en hacer una equivalencia de nuestros instrumentos descriptivos respecto de nuestros documentos comunicativos. Incluso las etiquetas de aquello que a los usuarios les permite recuperar esa información, porque no lo entienden. Si tú pones una etiqueta de valoración, no van a saber que eso es un tiempo para caducidad, o un tiempo para eliminación, un tiempo para transferencia. Si hablas de título atribuido, pues es difícil que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Muchas veces gestionamos las herramientas como para orientadas a nuestro propio consumo, y no es así. Y eso me viene al hilo un poco también de otras conclusiones que llevan en este interesante artículo Ramón, y es el tema de que, sumando tu pregunta a la que le has hecho a Blanca, que ya mencionado el concepto información, a mí me gustaría avanzar un punto y hablar también del concepto de conocimiento. Yo creo que justamente lo que nos diferencia de Google es que no únicamente damos información, sino que damos conocimiento, porque la información contextualizada desde diferentes dimensiones nos aporta la comprensión y a partir del conocimiento, que ya entrando entonces en el bucle del gobierno abierto hablamos otra vez del concepto político de permitimos formar a la sociedad para que ellos nos retroalimente con su reflexión respecto de lo que... Bueno, no quiero entrar por ahí, pero era un poco mi reflexión ir por ahí. Lo que nosotros podemos aportar respecto a Google es el conocimiento, porque conocemos el contexto y es lo que puede ayudar a entender la información a quienes no entienden, por ejemplo, que es simplemente una petición. No me quiero extender mucho más, no tenemos mucho tiempo. Me gusta esto que dices, porque es verdad, he puesto el ejemplo Google, bueno, como contestando a la pregunta de qué es lo que el ciudadano espera, pero es verdad que también es muy frustrante en Google un término tan básico como el cronológico, como muchas veces no está. Y pongo un ejemplo muy tonto, que tú vas a comprar unas entradas en Madrid para yo que sé qué grupo, y te salen a lo mejor de hace 7 años y no aparece la referencia temporal en ningún lado. Eso es dar el contexto más básico que efectivamente Google muchas veces no lo da. ¿Y ahora qué les digo yo? Porque yo no quiero ser un Google. No. Ni tampoco me dedico a la descripción. Yo lo que aspiro es que describan las oficinas. Punto. Bueno, perfecto. Ciertamente, desde el punto de vista archivístico, ¿serían buenas descripciones? Bueno, pues cualquier archivero te diría, bueno, pues, no, esto no es una descripción de archivo, pero es tremendamente efectivo. Total. Tremendamente efectivo. ¿Por qué es tremendamente efectivo? Porque está escrito en el lenguaje que espera encontrar un ciudadano cuando te va a un sitio a buscar algo. Esa sí es la visión que yo tengo. O sea, yo me gustaría, y no estamos ya muy lejos de conseguirlo, que a mí nadie me pida nada. Yo no quiero que nadie me esté pidiendo nada. Yo te digo a ti un usuario y contraseña, o te digo, mira, tú tienes certificado, ay, es que no me gusta, no pasa nada, yo te digo un usuario y contraseña. Entra tú y búscalo. Que te lo voy a poner en un lenguaje sencillito. No te voy a poner título, nombre, metadatos, no. Te voy a poner Juanitos de los Palotes, licencia de obra menor de año 2005. Punto. Ya está. Ese es el tuyo. Eso es lo que yo aspiro. Desde el punto de vista archivístico, pues muchos me han criticado. No, es que eso no es archivístico. Digo, ya, pero es tremendamente efectivo, que es lo que yo busco, que es lo que mi organización espera de mí. De hecho, yo estuve trabajando, colaborando como
no me gusta decirlo así, pero que así decía el contrato, experto externo. ¿A qué suena? Suena sí. Sí, bien. En una universidad, y venía la archivera, y yo me llevo bien con ella. Tenemos que hacer un estudio de serie. Tenemos que hacer un estudio de procedimiento administrativo. No, de serie. Bueno, pues vale, o de serie. No, hablo de serie. Ya una vez terminado el contrato, dice, Pedro, tenías razón, claro, es que no hemos tenido en cuenta los procedimientos administrativos. Digo, pues bueno, pues ahora trabaja el doble. O sea, creo, desde mi punto de vista, que a veces en algunas cuestiones estamos liando demasiado la pita. Y tenemos que pensar más en los ciudadanos, más en cómo ellos ven, de mi punto, igual me equivoco, y creo que los ciudadanos de Tinajo están más contentos de lo que yo creo. No lo está. Pero yo creo que no. Yo no creo que nadie. Yo llevo allí 15 años y a mí nadie me ha pedido una foto histórica. Ahora, licencia, todos los días. Yo estoy seguro que si yo le doy un usuario y contraseña y le digo, no te preocupes, que tú mismo la puedes buscar, vamos, yo me jubilo sin dar un palo al agua. Pero en ese contexto... Cuidado, para hacer eso hay que curar mucho, ¿eh? Para poner un sistema de eso, que ya está. Bueno, el sistema está puesto, pero está terminado. Tampoco te creas que es moco de pavo, ¿no? Pero en ese contexto que nos dices, Pedro, y esa experiencia que nos explicas, al final es lo contrario. Es decir, no es que tengamos que ser menos archiveros, sino que tenemos que ser más archiveros todavía, aunque la perspectiva que le demos sea una que no sea la convencional. Pero ¿nos entienden dentro de nuestras instituciones? Esa es una gran pregunta. Yo sigo pensando que no. A mí me ha costado bastante. Yo sigo pensando que no. ¿Cómo se hace esto? Pues yo siempre he dicho lo mismo, es que no hay una receta única, es que no sé. Tienes la suerte de que te hagan caso y demuestras que lo que tú haces sirve para algo. Si te dejan, pues seguramente saldrán bien las cosas. Pero si no, pues todo se atrasará y preguntarán. Yo lo que sí tuve claro desde el principio, yo soy un tío tremendamente práctico. Yo no me ando con... Por eso yo lo de la normatitis a mí, yo me la leo y digo, esto no me sirve. Esta sí me sirve. Esto tampoco, fuera. Me da lo mismo que me digan, no, es que tú no eres archivero. Digo, pues cojonudo. Vale, no lo soy. Muy bien. Pero mi sistema funciona. Soy tremendamente práctico con eso y también soy muy cabezón. Yo no me allanto tan fácilmente. Vuelvo a decir lo mismo. Yo no conozco la realidad a ciertos niveles, no sé lo que está pasando, ¿no? Pero sinceramente creo que si cambiáramos un poquito el chip desde el punto de vista nuestro, creo que nos iría mejor. Creo, igual me equivoco, pero creo que no me equivoco. Blanca, Ricardo, ¿sentís comprendidas? Yo lo que creo es que tenemos una gran potencialidad y un gran recorrido y ahora, por ejemplo, yo desde luego me siento muy interpelada con el tema de la transparencia, con el tema, aquí va a diferir Pedro, de los datos abiertos, de la reutilización de la información, entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a formarme con el tema es que yo los escuchaba y yo digo, pero si llevamos años, hablaban de descripción normalizada, entonces yo digo, pero ¿por qué estamos haciendo cada uno la guerra por nuestro lado? Entonces, ahí yo creo que es una buena oportunidad desde los archivos para efectivamente hacernos valer. Vuelvo a insistir en el tema también de la inscripción. Si nos ponen en cultura, mira el ejemplo que dice Pedro de la foto o del documento tal, pues en mi caso es verdad que vienen muchos, pero es que vienen muchos porque desde que lo que se vende desde patrimonio, todo el rato es la foto de Madrid, que es muy vistosa y muy chula, pero hombre, basta ya. Es que somos un gran soporte para la administración, para que sea muy efectiva. Entonces, pero necesitamos un interlocutor que lo que no quiera es inaugurar museos y exposiciones, con perdón y con todo mi respeto, ¿de acuerdo? Entonces creo que este es un filón a explotar
y que hay una demanda social. Con el tema de transparencia, por ejemplo, hay una demanda social, de gobierno abierto, de participación ciudadana. Pues ahí yo encuentro, a ver si nos colamos ahí de una manera más efectiva, ¿no? Desde luego, de manera, por decirlo, estructural, yo creo que estamos ahí. Otra cosa estructural me refiero como, no sé si llamarlo, nuestra profesión. Otra cosa es… Pero ¿por qué parece que estamos fuera de transparencia y datos abiertos? Bueno, si relacionando con la pregunta que habéis hecho anteriormente, yo creo que al final lo que todos queremos es, cuando intentamos explicarnos, no caer en la retórica porque no se nos entiende, porque es la primera pregunta, es con un punto de partida negativo. Pues no se entenderá a partir de proyectos, a partir de indicadores. Cuando tú a un gestor que quiere ser eficiente, le das unos indicadores que le estás reduciendo las cargas administrativas, estás mejorando los flujos de trabajo, estás simplificando procesos, estás atrayendo a un público, estás dando determinados servicios y lo puedes medir y ves que eso va creciendo y va en disminución de la inversión que tiene en ti, que cada vez es menor, aunque cada vez rindamos más. Yo creo que es una manera de que te entiendan, por lo menos te sientan útil. Y esto ha sido un ejemplo en su dirección de archivos estatales. Nosotros empezamos con instrumentos estratégicos, cuadro mando integral y mapa de conocimiento, y a nuestro director general le entró mucho más el cuadro mando integral, un indicador que era una geolocalización de los contactos que había en el portal de archivos estatales y veía todo el mapa del mundo iluminado. Pues eso entró mucho más que decirle que tenemos 50.000 millones de documentos, porque eso sí que lo percibe como un nicho, lo percibe como usuarios, lo otro percibe como una entelequia que está pues, en sitios polvorientos y desconocidos. Yo creo que tenemos igual que jugar un poquito con la terminología y a cada persona que tengamos delante saber trasladarles de manera que les llegue lo que queremos explicarles. Como decíamos, mis padres nunca entenderán en qué estoy trabajando, pero a mi director general seguramente se lo tendré que explicar de otra manera y al informático se lo tendré que explicar de una tercera manera. Y tenemos que aprender a comunicarnos a través de nuestra semántica y ser un poco flexibles, ser menos archiveros y ser más servicio, voluntad de servicio, con independencia de cómo se nos denomine. Y para cerrar ya con la pregunta que me has hecho, que no te he respondido, el tema de la transparencia, el tema de la reutilización, pues que es tan sencillo como explicar a los TIC que pueden estar aquí, que no son archiveros, que lo que ellos puedan entender, como por ejemplo reutilización de bases de datos, si esta reutilización la prolongamos en el tiempo, estamos hablando de una utilización en el tiempo, que es lo que siempre hemos hecho en los centros de archivo. Por lo tanto, estas bases de datos que se están reutilizando por empresas, por usuarios, si queremos conservarlas, únicamente podemos hacerlo a través de la gestión documental. Sí, claro. Me toca a mí otra vez. Sí. Reutilización, datos abiertos. Vamos a ver. Primero, para abrir datos, primero tenemos que trabajar con datos. Y eso hoy por hoy es un cuento lleno. Llegará. Pero por ahora eso no lo tenemos. Al menos como yo lo concibo, de trabajar solamente con datos. La tecnología la tenemos, pero ¿quién está trabajando hoy solamente con datos? ¿Por el hecho de tener un padrón municipal de habitantes que tiene datos? Pues no. ¿Conservar base de datos? Pues no. No se puede. Se quiere, pero no se puede. Soy tremendamente crítico desde la profesión con estas historias, o sea, hay instituciones que sí lo están haciendo, muy poquitas en este país. Teníamos que ir a Cataluña y a algún sitio más. Organizaciones muy específicas, pero del resto es que no existe, vaya. Bueno, pero para eso los fondos Next Generation, el gobierno del dato es una de las líneas, ¿no? Sí, tú puedes gobernar el dato cuando tengas el dato. Si no, ¿qué coño vas a gobernar? Pero si no trabajas con datos. Yo creo que los datos sí que los tenemos y que, desde luego, si algo hace el archivo desde tiempo inmemorial es datos, extraer datos, normalizar datos. Otra cosa es que ahí sí que la interoperabilidad, por desgracia, no es tan efectiva. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Ricard, de hablar a cada uno en su lenguaje, porque yo precisamente el dato es, a día de hoy, todo el mundo es consciente que el dato es un valor. Pero es verdad que ha sido muy representativo con el tema de la pandemia. Para mí me servía para explicar a veces mi trabajo.
la guerra que ha habido de datos, precisamente. Y muchas veces el problema no era, bueno, ahí se puede pensar lo que quiera, que hay una intención política, manipuladora, pero muchas veces es porque yo también estuve trabajando, recopilando datos, ¿de acuerdo? La manera de conseguir los datos, que ahí entonces sí que le doy la razón a Pedro. O sea, claro, los datos están ahí, pero solo la manera en que lo recojas, cuándo lo recojas, cómo lo preguntes, de qué manera eso lo contabilices, te da una cosa o te da otra, Sí. y en ningún caso estás... Ya te digo que puedes pensar lo que quieras, pero a priori no estás mintiendo. Simplemente en Cataluña cuentan de una manera, en Madrid cuentan de otra, No. Yo en no me refería a Canarias eso, cuenta de otra. sino desde el punto de vista técnico. Es que la administración pública no trabaja con datos. Nosotros, vamos a ver, podríamos hacerlo. Tenemos unos esquemas, bueno, me hubiese gustado que nuestros esquemas estuvieran en inglés, pero bueno. Tenemos esquemas, pero que nosotros no estamos trabajando con datos. Señores, en España no se trabaja con datos, se trabaja con documentos. Yo no sé si es peor o es mejor. Tampoco existen los datos abiertos. No es cierto. No es cierto. Y después hay muchas organizaciones que nos gustaría, pero claro, igual que te dije antes, que hemos hecho muchas cosas porque creíamos que eran necesarias, o porque la legislación nos obliga, o porque que no se les puede pedir que abran datos. 6.200 habitantes. Oiga, señor, usted a mí eso no me lo puede pedir, aunque lo pueda hacer. ¿Eso sabes por qué? Prácticamente, yo desde mi experiencia, no le interesa a nadie. Ya lo he dicho un par de... he sido criticado. Los datos son para las empresas, para crear riqueza, para crear valor. Que tú me pongas a mí allí, en un Excel, el número de habitantes, ¿vale? Yo eso no lo pondría nunca en mi sede. Yo viene un ciudadano, me lo pregunta y digo, vete al INE que allí lo tiene. Ya está. No, yo no voy a perder el tiempo en eso, en lo que ya tienen otros. Lo veo como una moda, lo veo como algo que vende muy bien, lo veo que... pero en realidad podríamos estar sacando grandes beneficios, pero para eso, primero, vamos a empezar a gestionar datos y después ya vemos si lo abrimos o no los abrimos. Porque parece sencillo, pero no es sencillo. Es que nosotros no trabajamos con datos. Tenemos datos, pero no trabajamos con ellos. Y de las bases de datos, pues bueno, tampoco quiero entrar mucho en la cuestión, pero son tremendamente complicadas, por ejemplo, de preservar. Pero quizá no ayuda tampoco que, bueno, lo que decíamos, si los expedientes electrónicos no llegan al archivo, difícilmente va a llegar otra información que debería ser de explotación, los datos abiertos, ¿no? Eso tampoco nos está ayudando a que tengamos ese papel en pues en los datos abiertos, en la transparencia y demás. Eso es lo que también nos está costando, creo yo, que en realidad lo que tenemos ahora mismo conservado en los archivos está como 5 años por detrás o 10 años por detrás de la realidad, que es la que, no sé, a los ciudadanos en general nos interesa lo más reciente, la última noticia política y todo eso. Eso quizá no está en los archivos, pero al final es nuestra responsabilidad, es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando con esos documentos para que lleguen a los archivos. Es como que hay algo que la transparencia y los datos abiertos los deberíamos guiar nosotros, pero sin embargo no está siendo así. Está politizado, quizá. Politizado sin duda. O sea, a mí me pasa cuando hay una consulta a un portal de transparencia de una consejería, todo el mundo se vuelve loco. Cuando a lo mejor, si llega directamente al archivo, responderíamos a esa consulta. Entonces, se vuelven locos, te meten ahí, hay un correo de repente de 50 destinatarios donde todo el mundo opina, ¿sabes? Empiezan en el sentido de garantistas totalmente, porque no, esto como es un proyecto, entonces habrá derechos de autor y unas cosas que dices, pero ¿qué locura es esta? O sea, si esta persona ha preguntado por ahí, porque efectivamente la ciudadanía ahora se dirige mucho a través de los portales, bien, pero ¿por qué nos ponemos tan nerviosos? ¿Sabes? Si es que... Sí, el tema de la transparencia, evidentemente los archivos no podemos ser ajenos porque tenemos que dar respuesta a la información que custodiamos, pero sí que es cierto que genera una especie de conflicto. A mí me gustaría percibir los archivos ya no únicamente como un elemento de difusión,
sino de participación ciudadana. Es decir, no únicamente lo que yo te enseño, sino lo que tú entiendes de lo que te enseño para yo aprender y mejorar mi servicio. Puesto en el concepto de gobernabilidad y de transparencia, perfecto. Lo que pasa es que los canales de transparencia al final lo que hacen es que convertir al usuario como un destino final de un producto que se genera desde el archivo, no que compone el usuario. Es decir, le damos un producto cerrado cuando entiendo que este concepto de participación debería ser a la inversa, que el usuario se generara su producto o su subproducto para que buceara en nuestros fondos, nuestros datos, llámalo documentos, me da igual, datos desestructurados o documentos desestructurados en forma de base de datos, en forma de datos, me da igual, y a partir de ellos compusieran su información. Entonces, la transparencia lo que invierte es este proceso para que se le dé un producto cerrado al usuario. Entonces, me parece hasta cierto punto perverso, siempre teniendo en cuenta la posibilidad que evidentemente no voy a quitar al concepto de transparencia, pero es un poco ir a la contra de lo que yo me gustaría que fueran mis servicios en medio tiempo, a largo plazo, y es el que el archivo fuera menos paternalista. Entonces, es generar un cierto paternalismo respecto al usuario, porque es como si se le constriñera su manera de preguntar, pues simplemente por procedimiento. Entonces, ese es el conflicto que yo percibo en el ámbito de la transparencia. Sin querer entrar en un conflicto, y sé que hay que andar con muchos matices para que no se malentienda, pero me choca con lo que yo querría que fuera mi servicio, que es eso, un ámbito abierto en el que, insisto, el tono paternal desapareciera, que muchas veces de lo que pecamos. Bueno, 5 minutos nos quedan. Empezamos con esa visión de patrimonio histórico solo, así nos ven los ciudadanos, pero bueno, me voy con una afirmación. Desde los archivos tenemos el potencial de ser el centro de acceso a la información del sector público, que era el título de la mesa, pero ahora os hago 2 preguntas y no tenemos mucho tiempo, solo una pequeña frase como conclusión. La primera, para alcanzar este potencial, ¿cómo estamos trabajando para conseguirlo? Por ejemplo. Pues ¿cómo estamos trabajando? Bueno, tú ya conoces nuestro trabajo. Ya lo dije antes, o sea, nosotros somos tremendamente prácticos, o sea, trabajando en lo que creemos que le tenemos que dar ciudadanos. Quizás haya otras formas mejores, eso sí, que no lo voy a poner en duda. Y haciendo lo que se espera de nosotros, ni más ni menos. Ya está. Y dando un par de toquitos a los políticos y, en fin, yo me lo puedo permitir, ya lo he dicho. Yo sé que no es lo mismo trabajar en un ayuntamiento como el mío que en una institución como ustedes. Eso lo tengo, vamos, es que es claro, no es lo mismo. Nosotros allí prácticamente somos un grupo de amigos, ¿sabes? Pero creo que tenemos todos que tender hacia lo que hagamos, lo que quiera que se haga, desde el ámbito que se haga, sea poquito, sea mucho. Bueno, ya antes lo decía Ricardo, sea pensando cada vez más en el ciudadano. Eso es lo que yo espero poder hacer y espero que se puedan hacer en otras instituciones y espero que mis compañeros archiveros sea una cosa que siempre tengan en cuenta, aunque a veces se nos olvide un poco o nos obligan a que se nos olvide. Nada más. A mí, yo creo que cómo estamos trabajando, creo que lento. Efectivamente, estamos pecando de poco prácticos probablemente, estamos trabajando lentamente. Por ponerlo en positivo, estamos en ello. Tenemos un gran reto y una gran potencialidad. Yo de eso estoy, convencida. Y desde luego el objetivo último es, al final, efectivamente la ciudadanía, aunque sea con la administración mediante. Si también tenemos una mejor administración, daré toda la administración. Y para mí la clave es la transversalidad. O sea, tenemos que estar en todos sitios, efectivamente. Tenemos que estar en el juzgado, en el instituto, en la policía, en industria, en el patrimonio puramente. Tenemos que estar en todas partes y desde el principio. Y todo el mundo se tiene que sentir involucrado. O sea, no es yo tramito mi expediente, que es a lo que he venido yo aquí y utilizo X herramientas. No. O sea, hay que tener esa visión, que hay veces que nos falta un poco al funcionariado. A lo mejor estamos, como decía Ricard, ¿no?, como tan abrumados por el trabajo y por la gestión que
levantar un poquito, que estos congresos sirven para eso desde mi punto de vista, levantar un poquito la vista, iba a decir del papel, del ordenador, y hacer esta reflexión pues me parece importante. Bueno, poco más que aportar, simplemente sí que yo creo que la intención es que cada vez tengamos mayor usabilidad, lleguemos a diferentes capas y mayor número de capas de ciudadanos, no únicamente los periodistas de transparencia, no únicamente los historiadores a través de sus consultas, sino a todo tipo de ciudadano, porque si algo tenemos como comunidad profesional, yo creo que es nuestro compromiso. Yo creo que es algo, con independencia de la administración donde estemos, que es algo que nos caracteriza. Y seguramente ese mismo compromiso que muchas veces nos lleva a esa autoexigencia que a veces vuelve a lo mismo, nos paraliza, ¿no? Por el miedo al error, vuelve a lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que olvidarnos del miedo al error, simplemente ser transparentes en nuestros objetivos, que al fin y al cabo tienen que ser al fin y al cabo el servicio al ciudadano y nada más. Pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Ha sido estupendo. Así que un aplauso para ellos. Gracias.